Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Hoy nos encontramos en la Alameda Central de la Ciudad de México y les vamos a compartir datos insólitos de este lugar. Y nuestro recorrido comienza aquí. Comenzamos con el dato de su nacimiento. Antes de convertirse en la Alameda Central, en este lugar se encontraba un mercado llamado San Hipólito, hasta que en 1592 el virrey Luis de Velasco y Castilla ordenó la creación de un paseo para dar mejor aspecto a la ciudad y al mismo tiempo fuera un lugar de recreo para sus habitantes. Se llama Alameda por los álamos que adornaban este lugar desde su fundación y fueron traídos desde Coyoacán, pero al concluir el mandato del virrey, el parque fue abandonado y se convirtió en un lote baldío donde llevaban a pastar a los caballos. Nuestro siguiente dato es que la Alameda Central abarca cerca de 10 hectáreas, de las cuales 60,000 metros son áreas verdes y el resto son corredores. Durante la época colonial, el parque tuvo que ser bardeado y vigilado para evitar que se volviera a deteriorar como cuando fue abandonado. Así este sitio se convirtió en el área de recreo favorito de la alta sociedad, y la reja ayudaba a mantener alejados a los visitantes indeseables. También ayudaba que estaba circundado por un ancho canal por el que circulaba el agua de riego. Y la única entrada se encontraba en la parte oriente por la Plaza de Santa Isabel. Este jardín es el más antiguo de México y de todo el continente americano. Tiene más de 400 años de edad y su trazado original se concibió desde el origen del trazado de la propia ciudad. El encargado de trazar el parque se llamó Cristóbal Carballo y su primer guardabosques se llamó Francisco Vega, así que se puede decir que la Ciudad de México cuenta con este jardín casi desde sus inicios. Y si no me creen, pueden preguntar, yo creo que nadie se ha de acordar cuando este parque no estaba. La Alameda, al igual que muchos parques públicos centrales, ha sido el punto de encuentro de las minorías sociales, indigentes, indígenas, borrachines y sexoservidores. Se dice que el poeta Salvador Novo llegaba aquí en taxi para ligar con jóvenes trasnochados, lo cual fue inmortalizado en 1924 por el pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano, amigo del poeta, en una obra titulada Salvador Novo en taxi, que se encuentra en la colección permanente del Museo Nacional de Arte. En este lugar, en el año de 1846, cuando el general Antonio López de Santana hizo su entrada triunfal a la capital, mandó llenar de ponche las fuentes de la Alameda Central para que el pueblo bebiera hasta hartarse. Cuentan que caminar a altas horas de la noche por la Alameda, además de peligroso, puede resultar escalofriante por sucesos paranormales. Cuentan los vecinos de la zona y propietarios de negocios cercanos que en ocasiones escuchan lamentos, crujidos y cadenas que en apariencia no vienen de ningún lugar. La gente que sabe de historia dice que estos sonidos se deben a que durante la primera etapa del virreinato había en la zona poniente del parque una plazoleta, que es una pequeña plaza que suele ser parte de los parques y las alamedas. Esta pertenecía al convento de los Dieguinos, que en la actualidad es el Laboratorio de Arte Alameda. Y es donde fue colocado nada más y nada menos que el quemadero de la Santa Inquisición, que de santa tenía poco. Consistía en llevar a pecadores y herejes ante la ley por parte de la corona, y si eran capaces de reconocer su herejía, eran ahorcados y quemados, de lo contrario, eran quemados vivos. Así es que quitémosle lo de santa y dejémoslo simplemente en la Inquisición. Actualmente existe una placa en el muro del exconvento de San Diego que nos indica el lugar preciso donde se cometieron estos actos. Nuestro siguiente dato es que la Alameda Central fue testigo el 16 de septiembre de 1897 del atentado que sufrió el entonces presidente Porfirio Díaz por la espalda, por parte de un borrachín llamado Arnulfo Arroyo, que fue encarcelado y asesinado ese mismo día por una muchedumbre. Esto ocurrió mientras paseaba por la Alameda durante las celebraciones de la independencia de México.
Al día siguiente, el presidente Díaz lamentó la muerte de su agresor. Seguramente ya saben que en donde actualmente se encuentra el hemiciclo Juárez, inaugurado en 1910, se encontraba el kiosco Morisco, que hoy se encuentra en Santa María la Ribera. Esta historia ya te la contamos en nuestro primer episodio, y si no lo has visto, te dejamos el enlace en la caja de descripción. A lo largo de más de 400 años de existencia, la Alameda Central ha sido testigo de innumerables acontecimientos de la historia de México, que a su paso han dejado testimonio a través del arte. Hoy la Alameda es hogar de hermosas esculturas que nos cuentan del valioso legado artístico que tiene México. Aquí también se encuentra el monumento a Beethoven, obsequiado por Alemania a México en 1921 por el centenario de la 9ª Sinfonía. Esta escultura muestra a un hombre arrodillado a los pies de un ángel que contempla el Palacio de Bellas Artes. El 26 de noviembre de 2012 se reinaugura la Alameda Central, luego de su restauración que tuvo un costo aproximado de 243 millones de pesos. Este trabajo a cargo del arquitecto Enrique Lastra trajo de nuevo la belleza a este jardín, uniéndolo con la explanada del Palacio de Bellas Artes y convirtiéndolo así en un único espacio. Fueron construidas 4 nuevas fuentes ubicadas en las esquinas de la Alameda. La calle Ángela Peralta se volvió peatonal, se plantaron árboles, se restauraron fuentes, esculturas y el hemiciclo Juárez. También se instaló alumbrado público para que la Alameda pudiera ser disfrutada a cualquier hora. Sus casi 10 hectáreas son un paseo muy agradable en el que te puedes encontrar personajes tan pintorescos como don Guillermo Flores y su esposa. Aquí concluye nuestro paseo por la Alameda Central. Te recomendamos que vengas y disfrutes de este hermoso lugar si andas por la Ciudad de México. Para más información sobre nuestros viajes y detalles adicionales que no mencionamos en nuestros videos, visita nuestra página en www.lobmxtv.com, en donde encontrarás nuestro diario de viaje. También nos puedes encontrar en Instagram como LobMXTV. Te dejamos toda la información en la caja de descripción. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártenos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos poder seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.